solo en lo que es realmente importante, que es tocar un instrumento, ejecutarlo, sino también en todo lo que tiene que ver en herramientas para llevar adelante un proyecto, ¿sí?, musical. Más allá del género y más allá del estilo, hay cuestiones que tienen que ver con cómo nos vinculamos nosotros como músicos, ¿sí?, con la actividad y en el mundo y en el tiempo que nos tocó vivir. Mi nombre es Gustavo, soy coordinador en la región metropolitana. Hoy nos va a transmitir mucha información y experiencia el maestro Caixa Portugués. Para el que no lo conoce, es una persona muy importante en nuestra cultura. Fue músico, fue productor, es docente y bueno, tuvo la suerte de estar desde los inicios de nuestro país, lo que fue el movimiento contracultura o rock, por decirlo así, y aún hoy sigue trabajando en esto, que tiene que ver con producir, coordinar y llevar adelante las tareas que nosotros tienen que ver con esa llave. Les cuento a todos, por si no saben, que bueno, el instituto tiene un sitio web. En el sitio web está el material de formación que vamos publicando. Este manual es el primero que hicimos sobre derechos intelectuales. Nosotros le trajimos unos poquitos, pero en el sitio web está completo para descargar gratis. Hay un manual sobre prevención de riesgos escénicos para, digamos, comprender las herramientas de prevención y la problemática en los ambientes de trabajo nuestros, los escenarios, todas las cuestiones de traslados, de luces y sonido. Hay otro manual que toca la temática de la poesía y la música, en las letras y las canciones. Acá hay músicos de diversos estilos, de diversas edades, donde eligen una letra que ellos quieren, la analizan y cuentan cómo la escribieron o cómo llegaron a cerrar esa música y esa poesía. Invito a que se registren en el sitio web. Esto permite, primero, conocernos, saber qué músicos hay en el país, qué instrumentos tocan, cuántos somos, pero sobre todo permite a ustedes usar todos los beneficios y herramientas que tiene el instituto, no solo este tipo de cosas como la charla, sino los descuentos en pasajes, la convocatoria de fomento, los descuentos en la compra de equipamiento. Les permite también recibir información de cosas que se van generando o se están por generar, digo, todas herramientas, charlas, clínicas, etcétera, todo, la vía de comunicación en primera mano entre el instituto y el músico es el mail. El registro es online, es gratuito, es un examen y en 10-15 minutos se registra. Así que bueno, yo voy a estar acá, los dejo a cargo del maestro Isa, que les va a plantear la charla. Cualquier duda es abierto. Él decía, cuando la estamos organizando, que a él le gusta también que participemos, ¿no? Digo, que aprovechemos el espacio para preguntar, para sacarle el jugo. Así que bueno, les agradezco en nombre del instituto, agradezco a Isa, agradezco a la gente de la Casa del Bicentenario Contemporánea, con la cual hemos hecho un convenio también. Acá en este espacio, por si no saben, hay muestras todas las semanas de arte, de música, pero sobre todo una estética, entre comillas, moderna, y eso es un poco el perfil que le están dando. Bueno, nosotros empezamos a ser parte de un convenio. Así que bueno, muchas gracias y bueno, arrancamos con el maestro. Venga. Ahí va. Se resistía. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. La idea de esta charla, de esta convocatoria, tiene que ver con hablar sobre el tema del management musical, donde lo que generó de alguna forma la inquietud de este contenido ha sido, digamos, un texto que creo que han recibido ahí como para leer, que tiene que ver con una otra mirada sobre el manager musical, y digamos, si nos preguntamos de alguna forma desde dónde surge esa otra mirada, es fundamentalmente en el hecho de poder diferenciar la posibilidad de poder elegir
tener management, y que eso sea algo viable. Y eso todo esto, digamos, para contarle brevemente la historia, tiene que ver con que dentro de los manuales del INAMU, cuando el presidente del INAMU me regaló los manuales, yo los leo, y entonces, bueno, había un manual que hablaba sobre el manager musical. ¿Y qué pasaba? El texto estaba muy bien escrito por Alejandro Varela, que es una persona que tiene experiencia, digamos, en el trabajo, en el negocio, pero apuntaba a productos desarrollados. O sea, era cómo elegir un manager profesional, y el asunto es que yo le decía a Boli, le digo, está todo bárbaro, pero ¿cómo hacemos para llegar a ese punto? O sea, está bárbaro que el manager tiene que ser así, tiene que ser así, todo lo que dice Alejandro, pero el asunto es que cómo vamos a generar algún interés en alguien de ese nivel profesional y de conocimiento para poder hacer que eso sea viable. Y entonces por eso justamente se generó la idea de hacer este adicional a los manuales de formación, que era una otra mirada sobre el manager profesional que tiene que ver con la autogestión. Y entonces, de alguna manera, es hablar de la autogestión antes de poder acceder a conseguir un manager profesional, o también la autogestión antes, o digamos, si uno logra desarrollarlo, como han hecho muchos, después lo vamos a mencionar, generar la propia estructura independiente para autogestionarse. Entonces, bueno, esto obviamente que esta idea es aplicable a cualquier versión de músico, solista, grupo, banda o cualquier proyecto musical, porque justamente una de las cosas que yo he venido insistiendo en los últimos tiempos tiene que ver con el tema de la necesidad de generar productos originales para que sean competitivos. O sea, qué sé yo, por dar un ejemplo, cuando el grupo Kiss, que eran unos músicos del carajo, se les ocurrió la idea de que hacer la piñón fijo, no le vieron la cara, nos pintamos, nos disfrazamos, nos inventamos una cosa que nadie... No vamos a tener eso no tiene competencia. Encima, además, los tipos son una bestia tocando, entonces se generó la confusión de cómo la gente, el público, aceptó una imagen medio bizarra, pero que aún hoy sigue. Hace poco tuvo uno de los Kiss acá en Argentina. Obviamente que los tipos estaban multimillonarios, en un momento se sacaron la pintura, lo que fuere. El asunto es justamente que, digamos, es importante entender dentro, digamos, de las posibilidades también el tema de la originalidad en los proyectos que se plantean para que sean viables, ¿no? Porque si no, no funciona. Esto de la autogestión y todo esto, yo digo que de alguna forma es como una alternativa de manual, que aunque el manual no existe, yo durante muchos
muchos años me dediqué a enseñar, digamos, luego de haber participado durante muchísimos años como músico y de ayudar de alguna forma a que exista un mercado que en su momento, hace 50 años atrás, 45 y 50 años atrás, lo único que era Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Montevideo, y se acabó, eso era todo. De alguna forma, en un determinado momento descubrí que era importante hacer esta divulgación de contenidos y de información para los músicos y gente aledaña, porque por un lado no lo hacía nadie, y por otro lado lo peor era el tema de la desinformación, fundamentalmente. Entonces, el prólogo de alguna forma de la autogestión tiene que ver con que hay que entender un concepto fundamental que lo hablábamos con un amigo brasileño, director de la Escuela de Música de Carlinhos Brown, que coincidimos en eso y que tiene que ver con que hoy en día el músico, o cada músico de alguna forma, o cada proyecto musical, pero fundamentalmente cada música en sí mismo tiene que tener que es su propia empresa. Y entonces eso lo que nos lleva de alguna forma a entender que ese músico que es su propia empresa debe realizar un desarrollo de esa empresa que es, digamos, su negocio, llamémoslo sin eufemismos, en el sentido de que le tiene que dar de comer, porque si no le da de comer no es viable y digamos no es como cuando yo era chico hace 50 años, che, vos sos músico, ¿y qué trabajás? Era lo que te preguntaba. Entonces, después con el tiempo y las diferentes generaciones, digamos la nuestra, que fue como la primera generación anti-establishment que coincidió con el movimiento anti-establishment universal, que empezó a generar un pequeño mercado y después, digamos, con el tiempo, digamos, se logró afianzar el mercado, pero lo que nunca de alguna manera se logró es que, digamos, los músicos y la gente que participa del negocio tenga conocimiento genuino, información posta, genuina, que sea bajada de gente que la conoce. Por eso, digamos, si decimos que cada músico tiene que entender que es su propia empresa, y para eso lo que tiene que hacer es desarrollar esa empresa o ese proyecto desde sus cimientos. Y por eso entonces, como de alguna forma de lo que venimos a hablar es de la autogestión, esto lo que nos lleva es a trabajar en forma independiente y autogestionada hasta que llegue algún día, con mucha suerte, la posibilidad de poder acceder a un manager profesional, y eso obviamente que va a ser cuando el proyecto lo pueda pagar. Y entonces yo ahí siempre cuento el cuentito de que, porque la mayoría de la gente tiene
digamos, tanto músicos como otra gente que, digamos, que está cerca de los músicos, o gente que no está cerca, pero que, digamos, hay como una especie de confusión respecto del manager. Y entonces, por un lado, hay que manifestar y comprender y entender qué es un manager, ¿no? Para lo cual lo que nosotros decimos, además de que la mayoría de la gente no tiene el conocimiento de qué es un manager, porque el manager es una figura que en el mundo, digamos, tanto en el mundo de la música como en el mundo de los negocios, un manager no es más que un gerente, ¿no? Entonces, si entendemos que un manager es un gerente, no podemos pretender tener un proyecto que no es rentable y que haya un gerente que lo gerencie. Por eso es que yo insisto hace muchos años con el asunto de vos tenés que ser tu propio manager. O sea, y lo he dicho hasta el hartazgo durante muchos años, si el músico no tiene la capacidad de conocer todos los resortes de cómo es el trabajo para lograr alguna vez contar con un gerente, es lo mismo que abrimos un kiosco y decimos, che, conseguir un gerente para el kiosco. O sea, si digamos, si tenés una cadena de kioscos, puede ser, pero... Si de alguna manera, perdón, de alguna manera sería alguien que sepa qué es lo que hay que hacer. Básicamente, qué es lo que hace un manager o un gerente, y sabe qué es lo que hay que hacer. En el caso del músico tiene que conocer para saber qué es lo que hay que hacer. Claro. Si eso se puede delegar, bueno, genial, pero a veces no se puede delegar, ¿no? No, es que en la mayoría de los casos no se puede delegar en el sentido de que porque acá estamos hablando de cuando estamos pensando en la generación de proyectos nuevos. O sea, una cosa es que uno diga, bueno, agarramos un artista consolidado, consagrado, qué sé yo, que dice, mirá, bueno, estoy aburrido del manager que tengo, me quiero ir a otro manager. Pero en ese caso, eso es viable porque justamente esa persona ya es un negocio, ya es una cosa que funciona y eso lo que hace es que, digamos que ya es como que si yo trabajo con esa persona, yo no tengo que contar a la gente que está en el negocio quién es. Entonces, pero justamente, como eso no ocurre, digamos, lo que, digamos, no quiere decir, no ocurre con los productos nuevos o con los proyectos que se van generando nuevos, digamos, es importante que el músico aprenda de alguna forma a ser de alguna manera su propio manager hasta el día que logre tener, o sea, tiene que adquirir el conocimiento para poder conocer lo que tiene que hacer y lo que tiene que manejar hasta el día que pueda contratar a alguien y pagarle para que lo haga. Pero hasta ese entonces lo tiene que hacer él, porque si no, digamos, por un lado se eterniza la gestión, digamos, y aparte no pasa nada. Los grupos que hace 20 años que laburan y que
que no progresan, no prosperan, porque no tienen conocimiento. Además, y entonces todo esto nos lleva a decir que, bueno, por eso es muy importante iniciar, digamos, el camino de la autogestión, o sea, el camino, digamos, del artista, del proyecto, a través de la autogestión. O sea, adquirir conocimiento para poder encarar el proyecto. Y entonces, si nos preguntamos el por qué será, no podemos responder. Igual después al final va a haber tiempo para que pregunten lo que quieran. Esto es porque la autogestión va a llevar al proyecto que uno está realizando, proyecto musical, artístico, lo que fuere, por un camino de desarrollo independiente que va a ser invalorable y no sé si pasamos de Windows a Linux acá. Yo tengo Windows de Linux, entonces se acorta un cachito de la diapositiva. Y entonces te decía, tenemos que hacer un camino sustentable que pueda sentar la base, digamos, de lo que necesitamos generar para empezar al rodaje de un proyecto, que es la generación de público genuino. Porque digamos, en este negocio de la música, nosotros los que tenemos muchos años en esto, siempre decimos, en una época decíamos, estás adentro si vendés discos o vendés tickets, si no, no estás adentro. Lamentablemente es así. O sea, hay muchísimos músicos de altísimo nivel de talento, pero que no tienen nivel de convocatoria. Y entonces, como no tienen nivel de convocatoria, digamos, lamentablemente es como una realidad de ley de oferta y demanda de mercado. Metés 50 tipos a 200 mangos a la entrada, con suerte, qué sé yo, para decir bueno, un valor de un local donde puede tocar un artista que pueda meter esa cantidad de gente, y bueno, y obviamente mucha plata no vas a ajustar, y obviamente que se te va a complicar. Entonces, por eso, digamos, yo siempre insisto con el tema de esta historia de metérselo a fuego, que hay que generar público genuino, que es el que vale, porque es el que se convierte en un fan, en un seguidor, en alguien que nos va a ayudar de alguna forma a desarrollar el proyecto. Yo desde hace bastante tiempo, desde 1995, que comencé a divulgar y difundir la importancia de adquirir este tipo de conocimientos, lo empecé fundamentalmente porque me enteré de algo que pasaba en los 90, digamos, para hacer un poco de cuentito tipo onda, cuentito histórico. En los 80, digamos, en los 70 era la época donde, bueno, igual todavía existía dictadura militar, qué sé yo, pero al principio nosotros laburábamos, eran los bailes, digamos, que existían en los clubes, y nosotros tocábamos con un grupo, yo tocaba con La Pesada del Rock, con Billy Buena del Rock, tocábamos en los clubes. Después llegó
dictadura sangrienta, desaparecimos todo al exilio, como que no quedó nadie. Lamentablemente el desarrollo que el rock en español que generamos aquí en nuestro querido país, y que otros países del mundo de habla hispana no tenían ni noticia de lo que pasaba, después nos pasaron todo por arriba. Brasil mismo, que no tenía mercado, nos pasaron por arriba como alambre caído, y en todos lados pasó lo mismo. Producto, en mi humilde entender, producto de la situación que se generó por la represión y por el desbande de todos los que éramos con nosotros. Una vez nos metieron presos una noche antes de dar un concierto en La Plata con la mayoría de la música de la pesada. Nos metieron presos, estábamos en una casa en Punta Arenas, nos metieron presos, y era como los tipos decían, éramos como terroristas. Era la época que todavía iba el terrorismo, eran terroristas, tipo buscaban a los ceniceros, ¿viste? Bueno, o sea, era otra situación. Pero bueno, en los años 80, digamos, producto de la historia de las Malvinas, un resurgimiento, cuando se prohibió pasar música en inglés, sacaron todos los discos que había, y hubo un manejazo importante, digamos, a la música nacional que duró un tiempito. Y hubo una movida a nivel nacional de mercado, donde se elaboraba dentro de todo bastante. Pero bueno, en los fines de los 80 y principios de los 90, cuando apareció la época del Carlo, pintó la cumbia. Cuando pinta la cumbia, entonces todos los pubs, porque digamos en los años 80 había 5 pubs en Buenos Aires y estaban al palo los 5. Halley, la Esquina del Sol, otro ahí en la Avenida Libertador, bueno, eran 5 lugares, la Capilla, lugares de 300 personas, bueno, que estaban al palo, porque obviamente que eran 5 o 6 lugares para una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes, funcionaba. Cuando aparece, digamos, de repente empiezan a aparecer una enorme cantidad de pubs y de lugares, los que antes eran vendedores o programadores de shows, encontraron una cosa absolutamente bizarra, y la cual yo me recontra calenté y me enteré por hijos de músicos, amigos míos que eran músicos, donde pasaba que estos señores lo que hacían era chantajear, justamente por falta de conocimiento de los músicos, y los obligaban a vender 30 entradas para tocar. Vos tenés que venir con 30 entradas vendidas. No me importa quiénes sean, o me traes la plata a la 30 entradas, y entonces, ¿qué pasaba con eso? Eso que sucedió durante bastante tiempo, y que en algunos casos continuó sucediendo, tiene que ver con una movida que no genera ni va a generar jamás público genuino, porque los 30 tipos que llevaba cada grupo para tocar eran el primo, la tía, los compañeros del colegio. Yo he visto una vez que fui a un lugar donde pasaba eso, que los pibes salían afuera a regalarle la entrada a alguien para decirle, che, venga, como para que alguien, porque el tema era que no solamente era tocar, sino además tener público. Y entonces, claro, para el tipo del boliche era el re contra negocio. El tipo compraba un equipito de sonido, instrumentos básicos que dejaban,
que estaban ahí, tenía 150 tickets garantizados por noche, más todo el consumo de la barra. Pero de alguna forma eso no generaba, o sea, era todo lo contrario de lo que hay que hacer, porque eso no genera público genuino, porque la gente que va no es público, son los amigos de los músicos, la familia, el tío, ya después la segunda o tercera vez ya no quieren ir, nadie, no va más nadie, y a nadie le interesa, pero además, fundamentalmente, la parte absurda es que eso no genera público genuino, por lo cual esto no sirve para nada. Por eso yo, digamos, además de expresarme que el tema de que era un gran negocio para los tipos de los pubs, porque el tipo hacía viernes, sábado y domingo, 450 tickets asegurados, más todo el consumo de bebida, era un negocio redondo. Y entonces, como dije antes, lo único que esto lograba era que fueran los compañeros, los amigos, los familiares, y que viene a ser todo lo contrario a lo que digamos, a lo que necesita un músico o un proyecto musical. El primer taller que yo di de esto de producción musical y management, que tiene que ver con esto, en el año, en ese año, en el año 95, lo di para 5 personas, o 6 eran. Y uno de esas personas era un cantante de un grupo que se llamaba Boom Boom Kid, que todavía existe, el grupo. El cantante es otro. Pero, entonces el chico me dice, también me cuenta la historia de que el tipo del boliche donde tenía que tocar le exigía que venda. Digamos que venda las 30 entradas. Y yo le digo, mira, vos lo que tenés que hacer es, vas y le decís al señor del coso que, mira, nosotros no vamos a vender ninguna entrada, si te interesa bien, si no te interesa no vamos. Y entonces, como evidentemente era uno de los que, un producto que servía y que era interesante porque sobrevivió, yo tengo el casting de esos, de todas esas historias. ¿Qué le dijo el dueño de boliche? Ah, bueno, no pagaron nunca más. Y no sé si me interpretan. Eso, a lo único que apunta es a entender que el músico o el proyecto que no tiene, la persona que no tiene conocimiento, lo fuman en pipa. Absolutamente, porque no tiene conocimiento. Le dicen, che, tenés que pagar 30, sí, cómo no. Cuando, si tuviera conocimiento y supiera que eso no sirve para nada, entonces no lo haría. Igual hay salas que piden derecho de... Sí. Hay muchas salas que piden derecho, o sea, está escondido eso de 30 entradas, pero te piden un derecho de espectáculo, un piso, ¿sí? No, sí, obviamente. Lo que pasa es que el tema es así. Digamos... Te dicen 30 entradas, te dicen, cágame. No, sí, obviamente. O sea, digamos, estamos hablando de lo que venía pasando en ese momento y lo que de alguna manera generó, digamos, que yo creara primero un taller, después un curso y después carreras de enseñanza de esta información para que las nuevas generaciones tuvieran la data real para poder laburar, porque yo siempre lo dije acá, que vos, un músico puede ir a un conservatorio, al mejor conservatorio, y sale tocando al derecho y al revés de la A a la Z, pero nunca le explicaron qué corno tiene que hacer para marcar su carrera. Nadie le explicó.
cómo tiene que hacer, qué tiene que hacer, cómo tiene que empezar, cómo no tiene que empezar, qué cosas puede acceder, qué cosas no puede acceder, es decir, qué cosas puede hacer que le sirven y qué cosas no. Digamos, si uno quiere tocar en un lugar, como decís vos, y obviamente que te piden un canon pero a vos te sirve, y bueno, eso es una inversión. Eso ya no es un chantaje de un tipo que hace que vos metas una cantidad de gente o vendas, porque ya no estamos hablando de 30 entradas. No. Yo estuve el sábado pasado en Porterix escuchando un grupo que presentaba un disco, 80 lucas valía. El paquete de te doy el coso con el sonido, con esto, o sea, pero bueno, es una producción de un grupo que metió no sé, 500 personas, 600 personas, y obviamente que lo cubrió sin problema. Pero el asunto es que lo que hay que tener claro es que, por eso el tema de insistir con la autogestión y el aprendizaje, el conocimiento de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, es justamente si uno va por un camino por donde no tiene que ir, obviamente que va a volcar. Yo una vez, justamente hablando de eso, hice un casting de bandas con una chica que hacía esa historia y producía en un lugar que no existe más, que se llama El Cafecito, que está al lado de Pico, en Montevideo, en Montevideo, entre Corrientes y Sarmiento, y donde tocaban bandas. Y de las bandas de las 500 bandas que llevó, solamente una sobrevivió, con lo cual yo por lo menos lo que interpreto y entiendo es que la gran mayoría de las bandas no son profesionales, o sea, no van a ser nunca profesionales, porque no tienen el nivel para hacerlo. Entonces, de esas 500 bandas que llevó a esta chica ahí, la única que sobrevivió y que se veía que iba a sobrevivir, así como pasó con ese primer taller con el pibe de Pum Pum Kid, era Catupe, que se veía que los tipos venían con polenta y que generaban seguidores. O sea, lo que hoy digamos, la tecnología ayuda con el tema de los seguidores de Facebook, seguidores de esto, seguidores del otro, bueno. Digamos, acá el truco era conseguir seguidores que vayan y paguen la entrada. Y ese grupo de casting, de 500 grupos, uno solo sobrevivió. Por eso, yo lo que en ese momento califiqué a ese formato bizarro de la gente pagando, o sea, haciendo esas 30 entradas para poder tocar, lo califiqué como una especie de prostitución, o digamos era como alguno que se sacaba la calentura tocando, y que en realidad no era un proyecto con futuro profesional, era un proyecto donde los chicos que eran compañeros del secundario ensayaban una vez por semana y tocaban una vez cada 6 meses, y si así se alimentaba ese mercado que no servía para nada, que no sirvió para nada, y por eso además también no hubo un gran recambio generacional en los músicos, y sobrevivieron bastante digamos de las, como yo, las momias del principio
del rock que, digamos, algunos como se llama, con más convocatoria, otros con menos convocatoria. El que se logró ayornar, un León Gieco, suponete, que estaba del principio, que se logró ayornar de alguna forma y seguir metiendo algún hit y eso, yo, sobrevivió. Y los otros, digamos, quedaron, digo, de las primeras generaciones, quedaron laburando en menor escala. Y después nos invadieron con toda la basura o los productos extranjeros, que digamos que muchos de los cuales tienen un nivel impresionante, porque los tipos laburan todos los 6 días por semana, y obviamente que tienen y aparte tocan de la A a la Z, son todos músicos de Berkeley, o sea, de las mejores escuelas de música. Yo que tuve la posibilidad, siendo muy joven, yo tenía 25 años, vivía en Londres y me hice amigo del dueño de Virgin Records, que es un señor llamado Richard Branson, que hoy es un magnate que tiene una fortuna de $3.500 millones, y él me decía, yo le mostraba los discos de la pesada y él me decía, se ve que hay talento pero falta producción. A pesar de que, digamos, de que estaba Billy Bond, que le ponía garra, pero bueno, acá la tecnología no daba para tanto, pero aparte acá no había estudio, éramos todos autodidactas y de alguna forma, y no había conocimiento, y aparte ocurrían cosas bizarras como que, no sé, vos firmabas, aparecían los productores y te hacían firmar un contrato al 2% de regalía con CBS. Conozco, no vamos a dar nombre para quemar a nadie. Isa, una preguntita. Jorge Sí. Pinchevsky sí era, ¿no? Puede ser de Conservatorio de La ¿Querés Plata. preguntar acá si escuchas todo? Jorge Pinchevsky. Sí. Era- Jorge, él estudió en el Conservatorio de La Plata. Lo conocí mucho porque además que tocamos juntos, él venía a mi casa cuando yo tenía 6 años y yo lo iba a tocar con mi hermano que es músico, que es pianista clásico, lo tocaba mi hermano, el pianista, y Piche que tocaba violín, y él tenía creo que 12 o 13 y mi hermano 15, una cosa por el estilo, y yo tenía 6 años. Entonces después lo llevábamos a Jorge de vuelta a la casa después de que habían ensayado, porque tocábamos juntos. Él estudió en el conservatorio y después fue parte de la orquesta del Teatro Argentino, hasta que descubrió el rock y qué sé yo, y le voló la cabeza y abandonó el mundo de la música clásica. Pero bueno, pero un tipo con estudio y esa posibilidad, esa de estudio, del tipo que leía la partitura del derecho y al revés, eso le posibilitó que cuando todos eyectamos de acá de Argentina al exilio porque nos mataban, porque nosotros somos platenses, y en La Plata estadísticamente es el lugar donde más gente murió, más desaparecidos hubo, 1.500 desaparecidos, 1.500. En La Plata, que es una ciudad de 500.000 habitantes. Había que rajar porque te boleteaban por lo que sea. Entonces, bueno, un poco contaba que esta historia fue la que me impulsó a generar estos contenidos para que la nueva generación de músicos se enteren de qué hay que hacer pero fundamentalmente qué no hay que hacer. Y además, digamos, adquirir conocimientos de producción, porque si uno no se sabe producir, entonces, sería ideal, si tuviera mucha plata y mucho talento, bueno,
digamos, eso siempre pasa. Cuando aparece alguien que tiene un talento que está fuera de lo normal, o sea, muy fuera de lo normal, siempre va a aparecer un productor, es como el caso de, en el mundo de la música se llama Marta Argerich. Marta Argerich, que a los 12 años tocaba en el Teatro Colón, a los 13 años Perón, que la conocía y que sabía, y le inventó un laburo al padre, un laburo diplomático para que pudieran irse al exterior, porque no era una familia de plata, o sea, no era gente de plata, y así hizo una carrera, digamos, y hoy día es considerada una de las mejores pianistas del planeta. Entonces, yo decía que toda esta historia generó la necesidad, en mi caso, de transmitir información de primera mano para los músicos de las nuevas generaciones que de alguna forma desconocían cuál era el formato con el cual deberían encarar el desarrollo de su actividad